presentamos Mano a Mano con Alejandro Guillé. Bueno, le cuento que hoy exactamente se cumplen 10 meses del terremoto, ese que nos despertó a todos, pero ¿para qué le cuento? Y por lo tanto vamos a hacer un balance ya más objetivo, sobre todo en relación al tema vivienda, porque finalmente es el hogar donde se acoge la familia. Ya tendremos tiempo para ir a hospitales, escuelas, comercio, etcétera. Pero este es un tema que le duele mucho a los chilenos, así que vamos a conversar con don Francisco Irarrázaval, que tiene el cargo con el nombre más largo de todo el sistema político chileno, porque es secretario ejecutivo de Desarrollo Barrios del Ministerio de la Vivienda. Y urbanismo. Y urbanismo. Porque además tiene que ver esto con vivienda y urbanismo, así que le estaba cortando el título. Bueno, yo creo que a esta altura tenemos un balance, por lo menos en vivienda, bastante exacto, ¿no es cierto?, en términos del daño sufrido, ese daño visible, pero también ese daño invisible que no se vio al comienzo. Cuando uno miraba un edificio por fuera parecía que estaba todo bien, pero están bastante dañados. ¿Cuál es el reporte oficial, por ejemplo, de viviendas destruidas y dañadas, como dato aparte? A ver, en primer lugar, los primeros datos que nosotros manejamos como gobierno hablaban de 370.000 viviendas. Eso eran los catastros que manejaban en ese entonces la ONEMI. Y como Ministerio de Vivienda y Urbanismo nos pareció prudente hacer un registro de damnificados que fuera un registro propio. Es decir, se abrió un registro el 27 de febrero y se cerró el 27 de agosto. Un registro voluntario, decíamos a todos los chilenos en zonas damnificadas que quisieran postular o más bien inscribirse para recibir un subsidio el día de mañana. Iban a la municipalidad, solicitaban que se visitara su casa y se hiciera un registro o un certificado de daño. El resultado de ese ejercicio, que fue durante 6 meses, fueron 286.000 familias que postularon, en definitiva se inscribieron en este sistema. El director de obra municipal entonces iba a la casa, no sé si el director personalmente él o alguien que trabajara con él, y hacía un certificado de daño. Los números gruesos son de alrededor de la mitad de esa gente tenía una vivienda que es irreparable, es decir, la única solución es echarla abajo y parar otra vivienda en ese u otro lugar. Y la otra mitad son viviendas reparables que estimamos se podían reparar con montos cercanos a 60, 70 UF por familia. Eso a nivel de números gruesos. Ahora, frente a eso, se generó todo un debate acerca de las respuestas institucionales, ¿no es cierto? Y uno de los mecanismos son los subsidios. Al final se aclaró si había diferencia o no entre subsidios asignados y entregados, que fue tema de larga discusión en la interpelación. ¿Es lo mismo? Estamos hablando de cosas técnicamente distintas. Me gustaría precisar un poco cómo el procedimiento para responder esa pregunta con algo de profundidad. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo lo que hace, la ministra de hecho, hace una resolución que le asigna un monto de dinero a una empresa constructora para construir una vivienda a una familia. Es decir, la familia jamás recibe directamente, digamos, un cheque o un fajo de billete. Se hace a través de una EGIS o de una empresa constructora. En definitiva, lo que importa al final, legalmente y jurídicamente, lo único validero que hay es la resolución que asigna el monto a la empresa para construir. Tradicionalmente, sin embargo, se hacían a veces una especie de encuentro con los beneficiarios y se le entregaban diploma a la familia, como significando que esto era su subsidio. Ahora, ese papel no tiene ningún valor legal, es simplemente un diploma, más bien una constatación de una tradición. Nosotros si estuviéramos entregando diplomas hoy día, Alejandro, te lo digo, en regiones como Biobío, que entregan 700 o 500 subsidios diarios, estaríamos todo el día entregando diplomas. Legalmente lo que vale es la asignación, es decir, no hay diferencia entre asignar y entregar, legalmente es lo mismo. Otra cosa es que haya habido una tradición que por razones bastante evidentes hemos decidido no continuarla, y la empresa constructora, la EGI o el PESAT o quien sea que haga la labor, con esa resolución inicia las obras. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros le asignamos un monto de dinero a un comité de un conjunto serbio, a una copropiedad, contra esa resolución que asigna los subsidios, tú demueles el edificio, retiras los escombros, con esos fondos, digamos. Con esos fondos haces la mecánica del suelo, con esos fondos tú haces los proyectos para construir el edificio, con esos fondos licitas la obra y con esos fondos finalmente haces la obra. Por tanto, es perfectamente válido hablar de que el momento que uno asigna un subsidio es el momento en que inicia las cosas positivas que pueden pasar después. O sea, la empresa que recibe la asignación, o sea, el dinero, ya en ese momento está en condiciones de empezar a usarlo. Correcto. Hay típicamente 3 tipos de subsidios. Si es un subsidio para adquirir una vivienda construida, prácticamente se ejecuta en los días siguientes, porque básicamente lo que uno hace, le pone una asesoría a la familia, de tal manera que esa persona la asesore en que la compra que haga sea correcta.
se revisan los títulos de propiedad. En ese caso, ¿a quién se entrega para que tome la Nunca decisión? a la familia, se le entrega siempre a en este caso se llama personal de asistencia técnica. Ya. Que es una ¿Eso es persona gente que depende del ministerio, del municipio? Son contratistas del ministerio, tú lo puedes ver así. Ya, correcto. Cuya función es ir a ver que la propiedad que está comprando esa familia tenga todos sus papeles en regla, que tenga sus títulos de propiedad bien escriturados, que no esté en una zona de riesgo, que no esté, por decirte, debajo de una torre de retención, lugar donde no puede tener una casa, etcétera. O sea, se asegura que el dinero que recibe esa familia esté bien gastado. Es un escenario de ejecución casi inmediata, si es que hay una vivienda para comprar en el lugar donde tú entregas el subsidio. En segundo lugar, tiene subsidio de reparación, que también se le asigna a un prestador de asistencia técnica para que revise la casa y genere un proyecto especial para esa casa de reparación. Típicamente estamos hablando de reparar la techumbre, reparar, por ejemplo, los sistemas de agua potable que se dañan con el terremoto, algunos muros estructurales, reparaciones menores. Eso también lo ejecuta en el rango de semanas. Ese prestador de asistencia técnica contrata entonces a una empresa o un maestro, a veces son pequeñas pymes estas, que hace la reparación. Y el tercer escenario, cuando es una vivienda completamente nueva, ahí una empresa constructora tiene que presentarnos un proyecto, los títulos de la propiedad, los planos, ¿cierto?, de ingeniería, de arquitectura y todos los documentos necesarios para iniciar esa obra. Eso toma un poco más de tiempo porque son obviamente mucho más antecedentes. Con todo, en promedio, incluyendo adquisición de vivienda construida, reparación de vivienda y viviendas completamente nuevas, tarda unos 2 meses desde que uno asigna un subsidio hasta que se inicia la obra. Pero no existe esta cosa de que se entrega o se asigna, eso es completamente artificial, fruto de una tradición que en este caso no estamos ejecutando porque no están las cosas no para tiene hacer. sentido. Ahora, la ministra habló durante la interpelación de obras iniciadas, de una cifra sobre 40.000, ¿no? 45.000 infracciones de obra Correcto. iniciada. 1.000 obras iniciadas. ¿Qué quiere decir con eso de obras iniciadas? Puede ser que haya comenzado, por ejemplo, a elaborarse el proyecto o que estén ya en demolición. ¿Implica alguna etapa de inicio Por supuesto, físico o se considera a partir del momento que la empresa recibe el dinero y por lo tanto ese proyecto ya está financiado y es... No, por obra iniciada entendemos una obra que ya se inició, tal como lo dice, digamos, la palabra, que obviamente varía un poco según qué tipo de obra es. Por decirte algo, si hay un edificio, un conjunto serbio que está con un daño estructural, que hay que demoler, nosotros consideramos que la obra se inicia en el momento que se empieza a demoler, se retiran los escombros, se edifica de nuevo. Eso para nosotros el inicio de obra entonces inicia con la demolición. Habían algunos ejemplos que se dijeron en la interpelación de subsidios entregados en junio y que aún no iniciaban obra. Y los 2 ejemplos que entregaron fue uno en Villa El Mar, en San Antonio, y otro que se llama Villa Galvarino, en Los Ángeles. Me imagino que serán los peores ejemplos que hayan disponibles, por tanto fueron nombrados en la interpelación. En ambos casos, subsidios se entregaron en junio de este año, y de junio a la fecha se han demolido todos los edificios, 11 edificios en el caso de San Antonio, se han retirado todos los escombros, se hicieron todas las mecánicas de suelo, se licitaron las obras y se inician la próxima semana. Entonces, la verdad es que uno podría pensar, si fuera muy estricto, que se inicia la obra cuando el edificio parte hacia arriba, pero si hay un edificio que hay que demoler, yo creo que es sano considerar que la obra se inicia con la demolición. Correcto. Cuando son viviendas nuevas, bastante evidentes, cuando se pone la primera piedra, se hace el primer hoyo en el terreno, y cuando es una adquisición de una vivienda construida, nosotros también consideramos que es una obra iniciada por cuanto se pone un prestador de asistencia técnica. Como decíamos recién, hay que ir a ver la casa, evaluarla, ver los títulos de propiedad, etcétera. Con todo, hoy día hemos entregado 102.000 subsidios, hay 45.000 obras en ejecución y 4.500 terminadas. Esas son las cifras oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Don Francisco Irarrázaga, secretario ejecutivo de Desarrollo Barrios del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Cargo largo, mucha pega. Vamos a una pausa y seguimos conversando. Mano a mano con Alejandro